¿Cuántos sabemos que los tiempos de Dios son perfectos? Investigaba yo acerca de si lo que decimos hoy es bíblico o no, acerca de mencionar si el tiempo de Dios o los tiempos de Dios son perfectos, y en efecto es bíblico. Dios manifiesta muchas cosas a manera de que nosotros lo podamos entender, porque Él es eterno. Él no vive en un tiempo como el nuestro o en una condición como la nuestra. Sin en cambio, Él mismo permitió que esto pudiese suceder de la forma en la que hoy sucede. Dice la epístola a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, que cumplido el tiempo, Dios hizo nacer a su Hijo Jesucristo. Cumplido el tiempo. ¿Cuál tiempo? 4000 a 4100 años aproximadamente antes del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él había dado una palabra a un hombre llamado Adán. Un versículo que usted lo ha escuchado acá muchísimas veces. Génesis capítulo 3 versículo 15, la promesa mesiánica, o pues algo que nosotros conocemos como el protoevangelio o el primer evangelio, la promesa de un Mesías 4000 a 4100 años antes. Y cuando el tiempo se cumplió, según Gálatas capítulo 4 versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. 30 años después de su nacimiento comienza su ministerio. Primero se bautizó, luego fue llevado al desierto, y después de aquellas cosas, una de las cosas primeras que hizo fue escoger a sus discípulos. Escoger a sus discípulos. Un día cualquiera en la vida de hombres como usted y como yo, dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, que Jesús caminaba por el mar de Galilea. Un día cualquiera en la vida de ellos, pero no en el tiempo de Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. O sea que el día que alguien llegó y nos anunció el Evangelio y nos presentó a Jesucristo, como hoy lo vamos a hacer, para nosotros pudo haber sido un día como otro día normal. Pero para Él era el tiempo que había establecido para la anunciación de su palabra a nuestra vida. Y dice que caminando por el mar de Galilea, o el lago de Tiberíades, como comúnmente se conoce, vio a un hombre llamado Simón, que luego vino a llamarse Pedro. Un hombre que tenía como por oficio ser pescador. Y junto a él a su hermano Andrés. ¿Es así? ¿Han leído esa porción ustedes de la Escritura? Pues sí, porque nosotros también nos equivocamos, ¿me entienden? Y dice que le dijo Pedro, bueno, Simón, en aquel caso, ¿verdad? Síganme. Yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Y dice que dejaron su embarcación, sus redes, su oficio y lo siguieron. Allá en Mateo capítulo 9, versículo 9, encontramos también otro ejemplo muy similar de un hombre llamado Leví, conocido como Mateo, que dice que estaba sentado al banco de los publicanos, ahí donde se recolectaban y cobraban los ¿cómo se llama? Los impuestos, ¿verdad? Y le dijo, ven y sígueme, y enseguida se levantó y lo siguió. Y un día de estos, el día viernes, hablábamos con los pastores acerca de qué decisión más radical, hermano. Porque según el contexto bíblico, y aún en nuestros tiempos, aunque han cambiado mucho por las condiciones que rodean el entorno familiar, el hombre era el proveedor. La mujer permanecía en casa.
El hombre era el encargado de suplir a cada una de las necesidades. La mujer era la encargada de la alimentación, de la educación de los hijos, de todas aquellas cosas. Hoy ha cambiado. Ahora hombres y mujeres tenemos que trabajar, porque los tiempos han cambiado, hermano. Entonces la pregunta fue, implícitamente, aunque el texto no lo dice, este hombre llamado Simón, que tenía familia, porque si tenía suegra tenía esposa, aunque aquel dice que tenía suegra y no tenía esposa, el padre Luis Toro, que se la lleva de un gran teólogo, ¿me entiendes? ¿Cómo va a ser posible eso, hermano? Que tenía suegra y nunca tuvo esposa, o sea, sí, lógico, hermano, sí, lógico. Y la pregunta era, ¿y el sostenimiento de ellos a lo largo de 3 años de andar caminando con Jesús, cómo sucedió? Se había que proveer para el calzado, para el vestido, para la alimentación y para todas aquellas cosas. Tuvo que haber sucedido algo sobrenatural, hermano. Algo sobrenatural. El punto es que un pescador, o el oficio del pescador, era un oficio pesado y agotador, hermano. Aquellos que conocen quizá de la materia sabrán pues que es pesado, hermano. En el contexto bíblico, hoy creo que es un poco más fácil o diferente, pues las embarcaciones se remaban manualmente, hermano. Manualmente. Así como las lanchas que habían antes en el parque infantil. ¿Alguien se acuerda de eso alguna vez? Nunca. No les creo, hermano. Así como la lancha que había en el zoológico antes, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Nunca. Manualmente. Redes en extremo pesadas, grandes redes. Era un oficio en donde soportaban viento, sol, frío, hambre y muchas cosas, hermano, pues muy propias del oficio. Y cuando terminaban su labor, sacaban las redes y las lavaban. Les quitaban el lodo, las algas, cualquier otro tipo de basura, y las lavaban, porque si no las redes tendían a debilitarse, se podrían, se arruinaban. Ese es el oficio de este hombre llamado Pedro, el cual fue testigo de grandes milagros. Una vez seguido a Jesús, este hombre llamado Simón, Pedro, vio cómo los endemoniados eran liberados de parte de Jesús. Él presenció eso. Él vio cómo aquella mujer del flujo de sangre sanó, hermano, después de 12 años de padecer aquella enfermedad. Él lo vio. Y como si fuese poco, caminó sobre el mar. Es el único, después de Jesucristo, que ha caminado sobre el mar, porque nunca nadie más lo ha vuelto a hacer. Aquel satanista llamado Chris Angel quiso imitar lo que Jesucristo hizo, pero poco tiempo después fue descubierto que no era por ningún poder sobrenatural, sino que láminas transparentes eran puestas sobre las o bajo las aguas para que él pudiese caminar, porque el engañador es un imitador. El único que ha caminado sobre las aguas es el creador de las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pastor, ¿y nosotros podríamos hacerlo? No sé, que así. Pero ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el propósito de ello? Dios pudiera hacerlo, sí. Entonces es fácil amar a la persona con quien convivimos de forma cercana o íntima, con una relación estrecha. Es fácil, hermano. Así como lo vimos el día miércoles. Es fácil. Pero amar a alguien a quien nunca hemos visto, quizá no sea tan fácil. Poníamos el ejemplo de las madres cuando están embarazadas. La madre, cuando se da cuenta que está embarazada y
pasa hoy por hoy por ese proceso de cuido, y donde le ponen ahí en la pantalla, ¿verdad? Mire, este es su bebé, y le dan una pequeña fotografía, no sé cómo llamarle, de ello, y llega a casa emocionada y dice, esta es la cabecita del bebé, y usted no alcanza a ver. Y dice, mire, se mueve. Ella lo ama antes de nacer, antes de verlo. Y le dedica el corito que le dije el día viernes, ¿verdad? De la hermana Alejandra Guzmán. Yo te esperaba, ¿está bien? ¿Sí? Lo ama sin aún haberlo visto. Y la lectura inicial de esta mañana, que fue en la primera carta de Pedro, que le invito a que busquemos hoy, en el capítulo 1, versículo 8, habla acerca de nuestra condición como creyentes, de amar a quien nunca hemos visto, a Cristo. Así que, si tienen la amabilidad de ponerse en pie un pequeño momento, vamos a dar lectura a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 8. ¿Lo tiene? Ahí está en la pantalla. Honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y damos lectura a esta palabra tal y como está escrita. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Iglesia, esta es palabra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien. Un día el apóstol Pedro, al mismo Pedro, que hacía 3 años Jesús había llamado a su ministerio, le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús, que conoce nuestros corazones, reitera la pregunta una vez más y le dice, Pedro, así, hablándolo así, ¿tú me amas? Dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús, que conoce nuestros corazones, reitera una vez más la pregunta. Le dice, Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro pues no dejó de sentirse un poco incómodo, como si esta mañana pudiésemos preguntarnos entre nosotros, hermano, ¿y usted ama al Señor? Y su respuesta sería, claro que sí, yo amo al Señor. Y después de haberlo confrontado con aquella pregunta en 3 oportunidades, Jesús también comisiona a Pedro y le dice, pues entonces apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y ahí hay una diferenciación. Pero lo que queremos resaltar hoy es que Pedro llegó a desarrollar ese amor por Dios, y no digo que solo por haberlo visto, sino porque experimentó el amor de Cristo en él y para con él. Porque pudo haber sido interés, porque pudo haber sido movido por cualquier otra intención que no haya sido la salvación de su alma, ni el hecho mismo de convivir con el Mesías Redentor prometido. Pero un día le preguntó Jesús a sus discípulos y les dijo, miren, ¿quién dice la gente que yo soy? Y le dijeron, mire, pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres un profeta. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y apareció Pedro y dice, pues tú eres el Cristo, el enviado, el ungido, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, pues no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro había logrado identificar y discernir y desarrollar una comunión íntima para con Jesús. Pero nosotros que hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor, por la gracia inmerecible, amamos a Cristo sin haberlo visto.
Lo amamos sin haberlo visto. Porque si lo hubiésemos visto, dos cosas. Quizás nos hubiese sucedido como la multitud que lo hubiesen rechazado, o como Pedro que lo amó. Están cantando al otro lado, ¿eh? Dos cosas, hermano. Pedro lo amó. Lo amó tanto que entregó toda su vida a la predicación del Evangelio. Lo amó tanto que a partir de su muerte, resurrección y ascensión, Pedro comenzó a predicar acerca de Cristo. Porque la predicación siempre debe ser de Cristo. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Aunque encontramos otros grandes hombres como el apóstol Pablo, que a través de su testimonio anunciaba el Evangelio, pero exaltaba la obra de Cristo. Y decía yo un día caminando hacia cierto lugar, el Señor se me apareció, me interrumpió mi camino y entonces yo me convertí. Y siendo lo que era un fariseo de fariseos, un legalista, un observador de la ley, ahora yo, dice Pablo, o decía Pablo en su mensaje, soy un servidor de Cristo. Puede funcionar. Puede funcionar. Pero Pedro, que vio y presenció milagros extraordinarios, hermano, amó a Cristo. Y no digo porque lo vio, sino en cambio qué privilegio que él tuvo, el cual nosotros mismos tendremos en su momento de conocerlo cara a cara, hermano. Sí, hermano, qué privilegio. Le he contado yo que ya por el año 1986, o un poco antes, hermano, no, que es 86 por ahí más o menos. Aquí se daba en el país, en las escuelas, mucho apadrinaje, ¿verdad? De que habían personas de otros países como allá en Canadá, Estados Unidos, que decían yo quiero ayudar a un niño, a los niños, y mandaban becas y le hacían un estudio socioeconómico, y ese día los papás le ponían a uno la camisa más sucia, la camisa más rota, los zapatos más arruinados, y es que solo esos habían, hermano. Decía, a este niño queremos apadrinar. Y éramos felices porque nos mandaban una cajita con cepillos de dientes, con un estuchito de algo, y porque decían, hoy vamos a llevar al niño a comprarle zapatos. Y un día decían los padrinos, después de pasado 2 años, vamos a viajar al país a conocer a nuestros ahijados. Y qué alegría era, hermano, saber que íbamos a conocer a nuestro benefactor, a la persona que se privaba de comprarse algo, de obtener algo, con tal de mandar una pequeña ayuda que era una gran ayuda para nosotros, hermano. Nuestro benefactor, que es Jesucristo, lo entregó todo, entregó su vida, derramó su sangre por amor a nosotros. Y ahora nos ha dejado su Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra que nos sostiene, que nos consuela, que nos edifica. Mientras se llega el día, en el tiempo perfecto de Dios, o en los tiempos perfectos de Dios, de conocerlo. Muchos de nuestros hermanos ya lo vieron. Y no hablo de las personas que hoy por hoy venden los bestsellers, los libros de esos que dicen, mire, yo fui al infierno, yo fui al cielo. No, hermano, hablo del apóstol Juan, hablo del apóstol Pablo, hablo de todos aquellos que ya nos precedieron. Porque dice el mismo escritor de las epístolas paulinas, el apóstol Pablo, que una vez ausentes al cuerpo, usted y yo estamos presentes al Señor, hermano. Y que no es que nos van a tener en una sala de espera como en el pollo campero, está bien. No, hermano. Vamos directo a la presencia del Señor. No es que, mire, fíjese que agarre el número. No, hermano.
Vamos directo a la presencia del Señor. Entonces el amor del cual estamos hablando, según la carta del apóstol Pedro, a una iglesia que estaba atravesando persecución, o al menos que había surgido de la persecución, que según el versículo anterior estaban atravesando diversas pruebas, es que a pesar de las pruebas, a pesar de no haber visto o haber tenido el privilegio como tuvo el mismo escritor de la carta de conocer, de ver, de compartir con Jesús, ellos habían llegado a amar al Señor, hermano. No habían llegado a amar. Y la pregunta siempre fue: ¿cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos? Porque los amores cibernéticos que existen, al menos se comunican por una videollamada, aunque el otro tenga una foto de perfil falsa, ¿me entiende? Aunque el otro tenga diferentes filtros para verse más joven, porque ya ha sucedido, hermano. Que comienza la conversación, comienza el enamoramiento, comienza el cortejo, y cuando tiene la oportunidad 2 años, 1 año después de conocerse personalmente, dice: pero usted no es el de la foto. Niño, usted es muy diferente. Sí, dice el otro, pues que ahí estaba más joven. Y el otro: ¿verdad? Podemos cambiar en 10 años, hermano. Yo veo las fotos de hace 10 años de acá de la iglesia, hermano, nada que ver con lo que somos hoy. Pero en 1 año usted, a menos que sufra alguna enfermedad o algún accidente o algo, usted puede cambiar drásticamente, pero de lo contrario, pues es mínimo el cambio. Los amores cibernéticos existen y se aman. ¿Y cómo se puede desarrollar ese sentimiento? Bueno, en base a la comunicación, en base a la confianza, en base al conocerse. Pero esta iglesia, al igual que nosotros, hoy 2000 y un poco de años más, dice el versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. El amor que nosotros hoy experimentamos por Cristo es un amor que no nace en base a lo que vemos, sino en base a la fe. En base a la fe. Vivimos en un mundo en donde la gente dice: hasta no ver, no creer. Y eso no es nuevo. Vivimos en un mundo en donde la persona quiere que le demostremos que Dios existe. Hoy que vayamos al evangelismo, es muy posible que nos encontremos con personas que nos van a decir: demuéstreme que Dios existe, pues. Y yo, cuando me dicen así, quisiera que se imaginara lo que pienso yo por dentro. Dios me lo bendiga. Gracias. Nos vemos. Hermano, en pleno siglo XXI, ya casi para el 22, que todavía alguien pregunte si Dios existe, hermano. Es como que me pregunte si los sentimientos o los pensamientos existen solo porque no los vemos. Claro que existen, hermano. Entonces el amor que nace nos enseña, por supuesto, que es por la fe. Es un amor que permanece a pesar de las pruebas. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos años lleva usted de ser creyente? Quizá 30, 40, 20, 10, 5 o un poco menos. Y usted ama a Dios, ama a Cristo, aún sin haberlo visto, hermano. Sin haberlo visto. Aquel gran hombre de Dios, y es un tema que hemos hablado con los pastores, allá en el Éxodo capítulo 33, le dijo: Señor, yo quiero verte. En inglés sería: I gonna see you. ¿Está bien? Pues sí, ¿verdad? Yo quiero verte. Quiero verte. Y le dijo el Señor: ningún ser humano me ha visto y ha vivido. Pero para que veas que pues sí, aunque sea alguito, escondete detrás de la peña y yo voy a pasar y vas a ver mi sombra, mi espalda. Y ahí surgía un dilema con los pastores. Bueno, ¿y cómo es que Dios dijo: nadie lo ha visto y ha vivido, y Él permitió que aquel gran hombre llamado Moisés
pudiese tener ese privilegio al menos de ver su sombra, su espalda. Dios no se contradice. Había un propósito específico. Pero el amor que usted y yo experimentamos, según la carta de Pedro y el contexto, que la iglesia atravesaba diversas pruebas, es un amor que permanece a pesar de las pruebas. Hay cristianos hoy en día que todavía están siendo perseguidos. Nosotros no. Hay un dicho por ahí que dice: a los cristianos había que perseguir, los perseguían antes por causa de Cristo. Hoy hay que perseguirlos para que busquen a Cristo. Y es cierto, hermano, es cierto. Nosotros vivimos en un medio en donde, hermano, tenemos una gran bendición, aunque quizás no por mucho tiempo. Porque si usted mira a su alrededor, las cosas están cambiando, hermano. Las cosas están cambiando y seguirán cambiando, y no para bien. Porque solo el hecho que ponen mesas para regalar libros es un indicio de que las cosas van a cambiar, hermano. Ay, yo quisiera uno de ellos, dice la gente. Yo leo los comentarios y dice: ay, ¿y cómo puedo hacer para adquirir uno? Ese es el que no tiene claro sus convicciones de lo que cree, hermano. Aunque yo tengo uno de esos, no lo tengo por ver qué de nuevo hay ahí, no. Si la máxima revelación es Jesucristo y su palabra, hermano. Lo tengo para ver qué locuras son las que dicen y creen. Y de verdad que son grandes locuras, hermano. Entonces, nuestro amor para con Dios, según el versículo número 7, el anterior al que hemos leído como texto base, es un amor que permanece a pesar de las pruebas. Y la segunda parte del versículo 8 dice: aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Y qué es algo inefable, hermano? Algo que no se puede describir. Es como cuando usted dice: fíjate que yo siento algo en el pecho, pero no sé, un algo así, no sé cómo decirte. Puede ser arritmia, puede ser una emoción, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Y dice Pedro que el amor que usted y yo experimentamos para con Cristo, aún sin haberlo visto, produce gozo. Yo hoy me gocé en los cánticos, hermano. Yo me gocé. Y yo decía: ¿a qué hora les agarro a los hermanos de bailar aquí? Y como nosotros somos bautistas, decía yo, pero si yo veo que 4 se ponen a bailar, me levanto yo también, decía yo, a sacar los pasos prohibidos, está bien. Porque produce gozo. Que se goce en todo lo que hacemos, hermano. En la palabra, en los cánticos, aún en el tiempo de la siembra y la cosecha, porque usted experimenta gozo de apartar algo para la obra de Dios. En su servicio usted se goza. Los hermanos, cuando vamos al evangelismo, dicen: mire, pastor, vengo contento porque hoy gané mi primer alma. Es un lenguaje bien entendible, ¿verdad? El religioso nos haría pero pedazos al escuchar eso, hermano. Pero de religioso está lleno el mundo.